Los adornos florales son motivo de la boda que tuvo lugar ayer aquí en la ermita. Están muy bonitos, aunque alguno no nos vemos, ¿verdad? Encomendamos a Borja y a Sandra. Borja, el hijo de Julio, el anterior hermano mayor de Nuestra Señora del Consuelo, ¿verdad? Celebramos este cuarto domingo de Adviento, justo inmediatamente antes de celebrar ya la solemnidad de la Natividad del Señor. Yo siempre presto atención al contexto en el que nos situamos y en el que nos encontramos, porque creo que Dios y su palabra viene a iluminar las situaciones concretas, ¿no? Y veo pues un poco lo que ha acontecido, lo que acontece en este momento, ¿no? Estos días, quizá desde el punto de vista de las noticias, ya sabéis que bueno, pues uno por deformación profesional atiende, aunque no quiera mucho, a lo noticiable, ¿no? Hemos visto esta semana pues una noticia terrible, ¿no? No es la primera vez que sucede, pero no deja de impactarnos que una madre acabe con la vida de sus hijas y acabe luego consigo misma. Creo que es un signo de la herida profunda que vivimos en nuestra sociedad. Vivimos en un clima de desesperanza, de enfrentamiento. Ayer se casaban estos chicos. Para que pueda haber una relación entre un hombre y una mujer que se entregan para siempre incondicionalmente en fidelidad, hace falta que uno sea amado de esa manera. Y si no vivimos en el amor incondicional de Dios, es muy difícil que un hombre y una mujer puedan fundar una familia, se amen y se respeten, se perdonen. Es muy difícil. Y me remito a los números. La situación familiar hoy en España, que no solo afecta a los adultos, sino que afecta a los jóvenes. Leía esta mañana, 1 de cada 5 jóvenes tiene algún problema de salud mental. 1 de cada 5 jóvenes. Nos podríamos preguntar el por qué. Evidentemente tiene que ver lo que hemos vivido en torno al COVID, por supuesto, pero ¿hay algo más? Estas relaciones entre los adultos, en el seno de los matrimonios y las familias, ¿afecta o no afecta a los niños? Afecta y mucho. En el plano, si queréis, un poquito más amplio, vivimos un momento convulso, ¿sí? Nuestras instituciones ahora mismo, en España me refiero, tienen un momento de tensión fuerte. Me parece que somos conscientes todos, ¿verdad? Hoy se juega la final del Mundial, ¿no? Algunos lo saben bien. Yo voy con los dos, que lo sepáis, ¿eh? Hoy es la Virgen de la Esperanza, así que supongo que se encomendarán a ella, tendrán esperanza, ¿eh? Con motivo del Mundial, seguro que algunos habéis escuchado que denuncias en torno al Mundial, cómo se han construido los estadios, estáis al tanto de ellos, ¿verdad? Cerca de 6.500 víctimas en la construcción de los estadios. Un escándalo, ¿verdad? Pero bueno, como que nos acostumbramos un poco a los escándalos, ¿no? También nos ha escandalizado ciertas costumbres o formas de relacionarse en Qatar, en los países del Oriente Medio. Desde Occidente nos escandalizamos, ¿verdad? Y hay motivo que a una persona por tener una orientación sexual se la condene o se la mate, es algo absolutamente criminal e indigno. Pero nosotros en España, el próximo jueves, el día de la lotería, vamos a aprobar una ley por la cual un chico o una chica sin permiso paterno, menor de edad, sin posibilidad de votar, ni siquiera de ir a una excursión al colegio sin permiso paterno, podrá decidir que pertenece a otro sexo. Y si los padres se oponen, podrán verse sin la patria potestad. Pero por esto nos escandalizaremos menos. Y en este contexto viene la palabra de Dios, con una profecía
con una misión y con un regalo. Dios nos habla, nos ha hablado y no deja de hablarnos. Es así, es precioso. Dios nos habló en sus profetas y el profeta Isaías, 500, 600 años antes de nuestro Salvador, de Jesús, profetizó que Dios realizaría un signo, que a esa humanidad que caminaba en tinieblas como la nuestra, Dios le daría un signo. Una virgen concebirá. Y esa virgen es María, y concibió. Y tenemos la confianza de que Dios, que cumplió sus palabras y sus promesas, las seguirá cumpliendo. Dios cumple sus palabras. San Pedro dice en su primera carta, no es que Dios tarde en cumplir sus profecías, sino que tiene mucha paciencia con nosotros y nos da oportunidades una y otra vez. Decía Tagore, Rabindranath Tagore, este pensador hindú, que cada niño que nace nos trae un mensaje del cielo, y es que Dios sigue teniendo esperanza en la humanidad. Es un Dios de esperanza, ¿verdad? Porque a veces nos miramos y decimos, madre mía, Señor, ¿qué confianza tienes en nosotros? La tiene. Confiemos nosotros en su palabra, en sus profecías y en sus promesas. En la segunda lectura, San Pablo decía que tenía una misión encomendada. No sé si os habéis fijado. Él ha sido escogido y llamado apóstol enviado para que esa promesa que había realizado Dios en las Escrituras Santas, se refiere a su Hijo, nacido de la estirpe de David, constituido Hijo de Dios. Él ha recibido la misión de suscitar la obediencia de la fe en todos los gentiles. Entre ellos os encontráis también vosotros, decía la lectura. La misión de la Iglesia es presentar la acción de Dios, el mensaje de Dios, la llamada de Dios, para que en nosotros se pueda dar este portento y este prodigio, que es la obediencia de la fe, la confianza que se pone por obra, que se hace vida. Y esto es lo que hemos visto en el Evangelio. Este Evangelio se conoce como las dudas de San José. San José conoce el estado de María. Está embarazada y no es hijo suyo. Tengo para mí, no aparece en el Evangelio, pero tengo para mí que es difícil pensar que María no compartiera con San José lo que había acontecido en su vida. Y es que un mensajero de Dios, el ángel Gabriel, le había traído la noticia de su maternidad divina, de su concepción virginal. José y María estaban desposados, ya estaban comprometidos, aún no habían realizado sus nupcias y por eso no vivían juntos, pero ya estaban comprometidos como esposos. Pero en ese momento acontece la encarnación por obra del Espíritu Santo. A mí me cuesta pensar que María no compartiera con José este acontecimiento, dando por al menos probable esta hipótesis. Me parece que las dudas de José no son sobre María, sino que son sobre sí mismo. Si mi mujer ha sido destinada a ser la Madre de Dios y ha sido consagrada a Él, ¿qué pinto yo en este lugar? Y por eso da un paso hacia atrás y decide renunciar a su plan de esponsalidad con María. Y como es justo, es decir, es un hombre que busca la voluntad de Dios, da un paso hacia atrás y decide renunciar en secreto a ese plan de relación con María. Pero como es un hombre justo, que tiene el oído abierto y que desea cumplir la voluntad de Dios, no la suya, escucha a Dios. Y Dios entra y envía su mensaje y su palabra para que José pueda vivir su misión, para que pueda cumplir el designio para el que había sido concebido por Dios, que es
cuidar y custodiar de la Sagrada Familia. Él, que es el menor de Jesús y María, es el que está encargado de cuidarles y de custodiarles, ¿no? José duda. José tiene fe, es justo y duda. Lo digo porque tú y yo, hermano, creo que tenemos fe o que queremos tenerla, pero a veces sucede que dudamos. Y esto no es incompatible tener fe y dudar. Lo que estamos llamados a hacer es poner por obra esa fe. Señor, confío en ti, habla, que tu siervo escucha. Indícame el camino que debo seguir, pues levanto mi alma hacia ti. Señor, creo, pero aumenta mi fe. Y el Señor, que cumple sus promesas y sus profecías, que entra en la historia y sigue entrando cada día, te habla. Si le escuchas, te habla. Si le buscas, te habla. Si le preguntas, habla. Decía Benedicto XVI, nuestro querido Papa emérito, decía que San José era el hombre que incluso cuando dormía, velaba. Y por eso, en sueños, mientras duerme, recibe la palabra del ángel. José, no tengas miedo, ¿os habéis fijado? No tengas miedo de recibir a María en tu casa. Resalto no tengas miedo porque va en la línea de la hipótesis que os estoy presentando. Las dudas de José vienen del temor, del miedo de decir, ¿qué hago yo en esta situación? No es que desconfíe de María, ¿qué habrá hecho María? Sino, ¿qué hago yo? No tengas miedo de acoger a María en tu casa, porque tú eres una pieza importante en el plan de salvación de Dios. Tú, que eres de la estirpe de David, que eres de la descendencia de David, eres el que vas a injertar a Jesús en esa profecía. El Salvador será descendiente de David. Y además tú le pondrás el nombre. Poner el nombre significa encomendar una misión. Y el Emmanuel, que como bien sabéis significa el Dios con nosotros, se llamará Jesús, que como bien sabéis significa Dios salva. El Dios con nosotros es el Dios que salva. Y le salvó a José de sus dudas. Y José, poniendo en obediencia su fe, la fe que se manifiesta en la obediencia, acogió a María, la sirvió, la cuidó, la acompañó y a Jesús, ¿verdad? Y entonces, en medio de estos contextos oscuros que hacía referencia al principio, como han sido a lo largo de toda la humanidad, de toda la historia de la humanidad, dificultades, incertidumbres, guerras, injusticias, uno puede vivir de la confianza en la palabra de Dios. Dios cumple, de la acogida en obediencia por medio de la fe, y entonces lleva a cabo la salvación. Esta es nuestra fe, esta es nuestra esperanza, hoy que celebramos a nuestra Madre Santísima, María de la expectación, la admiración, la maravilla. Nuestra esperanza es que lo mismo que Dios ha realizado en la historia, su plan de salvación, lo realizará en cada uno de nosotros, en tu historia personal, hermano, hermana. Si como San José confías y obedeces y pones por obra la palabra que Dios te dirige. Y entonces podrás iluminar tu vida y desde la fe podremos iluminar esta situación en la que nos encontramos tan compleja y ver y discernir qué estamos llamados a hacer en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestra sociedad, en nuestro mundo. Que María Santísima, Nuestra Señora de la Esperanza, Virgen del Consuelo, ella, que es la mujer de la fe, la que abre el mundo a la acción de Dios, nos enseña a abrir nuestro mundo, nuestra casa, nuestra vida, a la acción de Dios que viene. Que así sea.